Sobre el Adviento y quiero compartir la misma meditación que he estado haciendo con nuestras comunidades de la Escuela de María. Espero que para ustedes también sea de ayuda. Vamos a dejar un poquito el discurso tradicional del Adviento porque estoy seguro que lo sabemos muy bien, sabemos qué significa dentro de la liturgia, reconocemos muy bien los significados, pero hoy me gustaría detenerme en el Magnificat como un hilo conductor acerca del Adviento. Conocemos el canto de María, pero no está de más que lo meditemos otra vez en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, los versos del 46 en adelante. Y dijo María: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los altaneros en su propio corazón, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. La primera reflexión que yo escuché del Magnificat hace ya muchos años de un sacerdote jesuita fue esta, que el Magnificat es un canto a la esperanza. María le está cantando a la esperanza. Y en ese sentido de esperanza, me gustaría que pudiéramos hoy meditar un poco en el Adviento, porque el Adviento es esperanza. La espera de un pueblo que está atento al cumplimiento de todas las promesas que el Señor Dios dio en el Antiguo Testamento para su pueblo. Y me gustaría partir de lo último que María dice en el Magnificat. María termina el canto del Magnificat con estas palabras: acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos de los siglos. Lo que está haciendo María en el Magnificat, de alguna manera, es recoger toda la esperanza del pueblo de Israel desde la promesa de Abraham hasta su cumplimiento. Y esto es bien importante porque María recoge lo que Israel espera. Y María en el Magnificat reconoce que se ha cumplido la promesa, que Dios se ha acordado de su misericordia y que así como se lo había prometido a Abraham y a toda su descendencia, en este tiempo, el tiempo del cumplimiento, Dios está haciendo viva su promesa. Recorramos entonces un poquito la promesa desde el Antiguo Testamento. Todos conocemos la vocación de Abraham. Todos hemos oído su llamado. Abraham, Sarai, ambos entrados en edad, estériles, reciben una promesa. Serán padres. Y a Abraham se le promete que será padre de una multitud, de muchos pueblos. Y se le promete que de él saldrá un pueblo numeroso y que en él serán benditos todos los pueblos de la tierra. San Pablo en su teología retoma la vocación de Abraham y dice esto: y creyó Abraham esperanza contra esperanza. Y la fe le fue tomada como justicia, dice San Pablo. Esperanza contra esperanza. De alguna manera hemos oído este dicho, o probablemente hasta nosotros lo hemos pronunciado alguna vez. La esperanza es lo último que muere. Lo hemos oído o lo hemos dicho. La esperanza es
lo último que muere. Detengámonos en esto y reconozcamos algo. Hay una esperanza que sí se acaba. Hay una esperanza que sí, un día se termina. Hay una esperanza que sí, de alguna manera podríamos decir, muere. Y es la esperanza humana. Es la esperanza que está depositada en nuestras fuerzas, en nuestra voluntad, en nuestros recursos, o que está depositada en nosotros. Hay momentos de adversidad en la vida del creyente donde la esperanza se ve opacada, ya sea por una enfermedad, por un problema económico, por la muerte de un ser querido, por dificultades en nuestras familias. La esperanza, llega un momento, esta esperanza humana que se acaba. Cuando meditamos en la experiencia de Abraham, que se dice que creyó esperanza contra esperanza, los cristianos debemos de caer en la cuenta de algo. Hay una esperanza que no tiene que ver con lo humano, hay una esperanza que no tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, hay una esperanza que no tiene que ver con nuestro conocimiento, hay una esperanza que no tiene que ver con nuestros recursos, hay una esperanza que es una virtud que viene de Dios, una esperanza que nosotros le llamamos virtud teologal. Y todos los bautizados tenemos la esperanza como virtud teologal. Y cuando decimos virtud teologal, decimos que es una virtud que viene de Dios, es dada de Dios. Y a todos se nos fue dada esa virtud el día que fuimos bautizados, junto con la fe y junto con la caridad. Por eso, esa esperanza contra esperanza de la que se habla sobre la vocación de Abraham y la fe de Abraham, es algo que también nosotros podemos vivir y estamos llamados a vivir. Cuando mi esperanza humana se acaba, cuando mi esperanza humana se termina, comienza la de Dios. Comienza la que me fue dada por gracia de Dios, que me fue donada por el Espíritu Santo. Comienza esa esperanza que va más allá de todo lo que yo puedo entender, saber y conocer. Porque no es mía, es de Dios. Una esperanza que también tiene que ver con un don del Espíritu Santo. Reconocemos 7 dones del Espíritu Santo. Y entre ellos hay uno que a veces no lo sabemos explicar o no nos lo han explicado bien. Y es el temor de Dios. Y cuando hablamos de temor de Dios, la explicación más común es respeto, es veneración, etcétera, etcétera. Pero mire, en la teología judía, el temor de Dios como don del Espíritu Santo no tiene nada que ver con esto. El temor de Dios en la teología judía es esperar delante de Dios en silencio. Eso es temor de Dios. Esperar delante de Dios en silencio. Y cuando yo medito que hay una espera silenciosa delante de Dios, que es temor de Dios, a mí me gusta agregar algo. ¿Quién espera en silencio? Espera en silencio el que confía. El que confía, ese espera en silencio. Porque confía. Y en este caso confía en Dios. Sabe esperar en silencio. Y sabe esperar en silencio porque su fe lo hace reconocer que el que espera en el Señor nunca va a ser defraudado. Nunca va a ser defraudado. Entonces, ver el Adviento como esperanza y meditar en el Adviento desde el canto de María es meditar en esto. Yo tengo que aprender a esperar contra toda
esperanza. Esperanza contra esperanza. Como esperó el pueblo de Israel. María reconoce que por fin llegó el tiempo en que Dios se acordó de su misericordia, como lo había prometido. Pero para eso, hermanos, pasaron miles de años. No fue de un día para otro. Abraham recibe la promesa. Isaac recibe la promesa. Jacob recibe la promesa. Y el pueblo que sale de los padres sigue caminando con esa promesa. Por eso es que cada vez que invocan a Dios en el Antiguo Testamento, antes de que revele su nombre a través de Moisés, lo invocan con esta frase: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el Dios que a los padres les ha hecho una promesa que se tiene que cumplir en el tiempo. Pero mientras se cumple, vamos a caminar en esa promesa hasta el día de su cumplimiento. El Adviento es caminar en la esperanza del pueblo de Israel, que caminó y caminó y caminó hasta que llegó el día en que vieron cumplida esa promesa. ¿Fue fácil? Por supuesto que no fue fácil. No fue fácil, primero, porque Dios tenía un tiempo establecido para cumplirla. Y dos, porque su propio pecado y sus propias faltas hicieron que muchas veces cosas que Dios había prometido cambiaran. Solo voy a pensar en una promesa. Cuando Salomón construyó el primer templo en el Antiguo Testamento, Dios dijo estas palabras: este templo no será destruido nunca, va a permanecer firme. Mi presencia siempre estará en este lugar. Mis ojos abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Imagínense qué promesa tan grande. ¿Pero qué sucedió? En tiempos del imperio babilónico, aquel gran imperio arrasó con la ciudad, destruyó el templo y se robó lo más sagrado que había dentro del templo, el Arca de la Alianza, que era el signo de la presencia de Dios en ese lugar. ¿Qué hubiésemos pensado nosotros si después de oír a Dios, que dijo que aquel templo permanecería para siempre, ahora está destruido? Ahora ya no existe. ¿Cómo se hubiera sentido nuestra esperanza? Defraudada, seguramente. Seguramente que sí. El pueblo de alguna manera lo vivió así. Pero a pesar de eso siguieron caminando. Tiempos de Persia, Ciro permite que Esdras y después Nehemías regresen a Jerusalén, reconstruyan el templo. No con la gloria que se tenía antes, pero se reconstruye. Y la esperanza de Israel otra vez se levanta. Dios está de nuestro lado. Y siguieron caminando. Pero resulta que un día Dios guardó silencio. Y al igual que en tiempos de Moisés, que habían ya pasado casi 400 años después de la muerte de José, Dios vuelve a hacer silencio. Y el pueblo ya no escucha al Señor. Pasa el tiempo y viene un imperio cruel y feroz a dominar Israel.
Estamos en el tiempo del Imperio Romano. Israel de alguna manera está otra vez sometido como estuvo en tiempos de Moisés. Está oprimido como estuvo en ese tiempo. Israel solo está esperando una cosa: que se cumplan las promesas del Señor. Si aplicamos esto a nuestra vida, creo que nosotros también hemos pasado por momentos así, de espera. Y de repente suceden acontecimientos en nuestra vida que no entendemos, que no comprendemos, que nos cuesta asimilar y que hacen tambalear nuestra esperanza y ponen a prueba nuestra esperanza. Y hay que ser humildes y reconocer que es difícil, que no es fácil esperar cuando las cosas no van bien, que no es fácil esperar cuando la situación familiar no cambia, que no es fácil esperar cuando la enfermedad no cede, que no es fácil esperar cuando el dolor se hace más grande. Es una espera que cuesta. El pueblo de Israel vivió esta espera dolorosa. Pero ante esta espera dolorosa, ¿qué dice María? Llegó el tiempo. Dios se acordó de su misericordia. Desde Abraham hasta toda su descendencia, y este es el tiempo. Por eso María canta la esperanza. A la esperanza de un pueblo que ha caminado en la historia, sabiendo que un día Dios tenía que cumplir lo que había prometido. Esta es la primera parte de la esperanza que se canta en el Magnificat. Pero luego viene la esperanza no colectiva, sino personal, individual, la que tiene cada uno en situaciones particulares, en las situaciones que cada uno está viviendo. María le está cantando a la esperanza, y esto es lo maravilloso del Magnificat. Cuando María todavía no ha empezado a vivir, como diría Juan Pablo II, su propia peregrinación de fe. A ver, dejemos ya de divinizar tanto a María y veámosla como lo que es, una criatura, como es el Concilio Vaticano II, privilegiada por sobre todas las criaturas, porque nadie ha recibido los dones y las gracias que ella ha recibido. Pero no deja de ser criatura. Juan Pablo II decía que María también vivió su propia peregrinación de fe y caminó entre luces y sombras. Comencemos. Un ángel le ha dicho que va a ser madre. María cree y se entrega a la voluntad de Dios. Se entera de que su prima tiene ya 6 meses de embarazo, que es una persona de edad, y se va a ayudarla. Y se quedó con ella, dice la Biblia, hasta que nació el niño. Imaginémonos que regresó 4 meses después. Las que tienen el don de haber sido madres sabrán qué significan 4 meses de embarazo. ¿Qué dijimos que era temor de Dios? Espera en silencio. María hace silencio. Regresa y el que va a ser su esposo se da cuenta que está embarazada. José. María no dice nada. María se queda callada. Y José, dice la Biblia, al no entender lo que pasaba, hizo algo que hoy para nosotros es la manifestación de su justicia. Por eso hablamos del justo José. ¿Qué hace? Una carta de repudio.
¿Qué significaba una carta de repudio para María? Literalmente significaba salvarle la vida. La ley del levirato mandaba a que una mujer que había cometido adulterio fuera sacada del pueblo y matada a pedradas junto con aquel que había cometido adulterio. Aunque María todavía no estaba casada con José, estaba desposada con José, y él aplicaba esta ley. La carta de repudio literalmente era para salvarle la vida a María. José le estaba salvando la vida, aunque no sabía a ciencia cierta lo que estaba pasando. Y María guarda silencio. José se duerme y conocemos la historia. El ángel le habla en sueños y le dice que no tenga miedo tomar a María como su esposa porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y el Señor le da la adopción de su hijo al decirle que él le pondrá por nombre Jesús. José también dice sí, y seguramente cuando José se levanta y le cuenta el sueño a María, María entonces le contó lo que a ella le había sucedido. Esperanza como una virtud teologal, pero también como un don del Espíritu Santo que hay que pedir, especialmente el temor de Dios que nos hace esperar en silencio porque confiamos. Y empieza la peregrinación de fe de María. Conocemos la historia y en este tiempo se hace más viva todavía. Hay que censarse porque el emperador pidió un censo y había que ir a la tierra de los padres, Osea de Belén. Van. ¿Se imaginan la travesía de una mujer que está a punto de dar a luz? Recorrer todas esas distancias en esas circunstancias. Que se dice fácil, que la montó un burrito y se fueron. Es que eso se dice fácil. No sabemos si había burrito, porque eso era un lujo que poca gente se podía dar. En la época era un lujo de lujos. No es lo mismo tener un carro de una marca que tener un carro de otra marca. Son dos cosas distintas, pues apliquémoslo a la época. Y aún así fuera, ustedes que tuvieron el don de la maternidad, pónganse a pensar qué significó para María aquella travesía. Llegó el momento de dar a luz. Sabemos la historia. No había lugar donde. Yo siempre digo que nuestros nacimientos o nuestros belenes, como los queramos llamar, no dejan de ser caricatura de lo que realmente pasó. Si usted ha estado en un establo, o en una finca, o en una granja, desde el olor hasta las circunstancias, por supuesto que no es fácil. Y yo siempre digo, el que llegó a Comadrona todavía le fue mejor que Jesús. A Jesús ni a eso llegó. En una cueva, en el desierto, acostar al niño en un pesebre, que es un comedero de animales. Y ese es el Hijo de Dios. Y después que pasa aquello, a José se le dice en sueños que no regrese. Porque Herodes quiere matar al niño. Y comienza otra travesía, que también se lee fácil, pero pongámonos en los pies de la Sagrada Familia y ese para Egipto, de migrantes. Que en la memoria de Israel, un país no agradable sigue siendo Egipto. ¿Por qué? Porque ahí fueron cautivos 400 años. Y podemos seguir contando, pero creo que se entiende lo que estamos meditando. Eso es esperanza.
José y María caminaban en esperanza. Por eso María canta la esperanza en el Magníficat. Porque aún sin recorrer todo este camino de pruebas, que la va a llevar un día hasta los pies de la cruz, y a los pies de la cruz seguir creyendo que el que está crucificado es el Hijo de Dios. Eso es cantarle a la esperanza. Y eso es vivir, como se dice de Abraham, esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Hermanos, esto es el Adviento. Esto es el Adviento. Que si no nos salimos del pensamiento del mundo y de verdad nos pasamos al pensamiento de Dios, si no nos salimos del calendario comercial, consumista, materialista, hedonista en el que vive en el mundo estos días y nos pasamos al calendario litúrgico, por supuesto que van a haber frutos de todo menos del Espíritu Santo. Paz, alegría, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, afabilidad, dominio propio, paciencia. No, lo contrario. ¿Cómo vive el mundo en esta época? Como locos, ¿eh? Corriendo en un sinsentido de comprar, gastar, consumir, endeudarse, llevar, traer, y lo que menos hay es alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, afabilidad. No hay nada de eso. Es que solo hay que salir al tránsito para ver de qué se trata. Y nos peleamos, y nos enojamos, y nos impacientamos. ¿Y eso es sinónimo de qué es? De que no estamos viviendo conforme el Espíritu de Dios. ¿Que hay tribulaciones? Bienvenidos a la realidad. Por supuesto que hay tribulaciones. Que Jesús nos lo dejó claro. ¿Qué dijo el Señor? Permanezcan en mí. En el mundo van a tener tribulaciones, pero no tengan miedo. ¿Qué dijo el Señor? Yo ya he vencido al mundo. Lo he dicho más de alguna vez y lo repito, por supuesto que con el Señor y sin el Señor siempre hay tribulaciones. Entonces cuando la gente se pregunta, ¿y para qué sigo al Señor si voy a tener tribulaciones? La respuesta es sencilla, que no es lo mismo vivir una tribulación con el Señor que vivirla sin el Señor. Son dos cosas muy distintas. No es lo mismo pasar por una enfermedad tomado de la mano del Señor que pasarla sin saber ni siquiera quién es el Señor. Y esa es la diferencia de este tiempo. El Adviento como espera, como esperanza. Y miren, yo no sé si se dieron cuenta ya de esto. Para nosotros ya comenzó el año nuevo, ¿verdad? Litúrgicamente el año se terminó el día de la fiesta de Cristo, Rey del Universo. En el año calendario, ¿cómo es la lógica? 31 de diciembre y automáticamente 1 de enero, año nuevo. Pasamos de una vez. En el año litúrgico, ¿no? Terminamos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey y la iglesia no nos presenta al día siguiente el nacimiento de Jesús.
Nos pone en espera 4 domingos para prepararnos, para detenernos, para comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo. Desde el nacimiento del Señor. ¿Para qué está diseñado el año litúrgico? Para que cada día del año vivamos contemplando el misterio del Hijo de Dios. El misterio del Hijo de Dios. Que no hayamos cantado el himno el 15 de septiembre, que ya nos estaban vendiendo la Navidad. Ni nos habíamos comido el fiambre, ya nos estaban vendiendo el pavo. Voy a decir cosas tontas, pero es que es así. Ni se ha terminado de tomar la última taza de ponche, ya le van a estar vendiendo los útiles de enero. Y ni los ha terminado de comprar, ya le van a estar vendiendo el Día del Cariño en febrero. Así va el mundo. Es que yo no camino conforme al... Aquella gente que dice tan aburrida la Navidad, solo un día mejor la Semana Santa, porque son más días de descanso. No, la Navidad no es un día. En la liturgia se celebran 8 días, la octava de Navidad. Es una fiesta que se extiende hasta la Epifanía del Señor. Porque antiguamente la Navidad y la Epifanía del Señor eran 2 fiestas gemelas. Ahora, por la separación de Oriente y Occidente, pues está muy marcado. En Occidente nosotros celebramos la Navidad el 25 de enero y en Oriente el 6 de enero. Perdón, 25 de diciembre y en Oriente el 6 de enero. La Iglesia Ortodoxa. Nosotros seguimos la tradición de Lucas y ellos siguen la tradición de Mateo. Pero litúrgicamente son 8 días, no es un día. Pero claro, si yo voy al ritmo del mundo, es que el mundo no me da tiempo ni de esperar. Que hay que comerse las 12 uvas, ¿verdad? Para que se cumplan los sueños del otro año. Mire, se puede atragantar que le va a salir peor y no creo que por eso se cumpla. No, es que nosotros no vamos a ese ritmo, vamos a otro ritmo. Y el ritmo del Adviento es, detente, espera, confía, ora, trata de hacer penitencia, que por eso la iglesia está de púrpura. Yo sé que cuesta esto de la penitencia, porque entre convivio y convivio ya no sabe uno si comer más, comer de menos, yo qué sé, pero eso, en la liturgia es un tiempo de preparación. Nos estamos preparando a la segunda fiesta más importante del cristianismo, el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que hemos dicho de María? Es que tal vez estemos pasando por pruebas en este momento. Tal vez no nosotros, pero conocemos gente que está pasando por dificultades. Y que por el ruido del mundo y lo que el mundo dice, pues es fácil perder la esperanza. Que si va a haber pavo, que si va a haber pierna, que si va a haber tamal, que si va a haber ponche, que si va a haber... ¿Y si no hay? Que hay personas que ya no están. Si nos ponemos a pensar en las adversidades que estamos pasando o que mucha gente está pasando, y queremos caminar al ritmo del mundo, pues sí vamos a caer en desesperanza. Porque la Navidad del mundo es gaste, 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 consuma, consuma, consuma.
Endeudes, endeudes, endeudes. Esa es la Navidad del mundo. Es una alegría de mentiras que no existe. ¿En qué consiste la esperanza alegre de la Navidad? Libro de Isaías, capítulo 9, una de las lecturas que vamos a hacer durante el Adviento. Isaías es probablemente el profeta que más visiones tiene del Mesías. 9 Isaías, versos del 1 en adelante. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, cual alegría en la siega, como se regocijan aquellos que reparten un botín. Porque el yugo que les pesaba y lavó el yugo de su hombro, la vara de su tirano ha roto como en el día de Madián. Porque toda bota que taconea con ruido y el manto rebosado en sangre serán para la quema y pasto para el fuego. Verso 5. Este es el verso central de este texto. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará en él el señorío, reposará sobre su hombro y se llamará Maravilla de Consejero, Dios fuerte, siempre Padre, Príncipe de paz. Grande su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. A mí siempre me gusta regresar a este texto en Adviento por dos frases. Primero, ¿qué dice el texto en el verso 2? La alegría y el regocijo está ¿en quién? En el árbol de Navidad, en la comida, fiesta, no, en la presencia de Dios. Y no estoy banalizando lo demás, que si hay comida y árbol, qué bendición. Alegría extra, pero el profeta está diciendo, la alegría está en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Vayámonos a las palabras de Jesús, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si mi corazón está en la presencia de Dios, ahí está mi tesoro y de él viene mi alegría. Lo demás es accidental. Es más, si hay alegría y si no hay, también hay alegría, porque yo no tengo mi alegría puesta en las cosas de este mundo, sino la del Señor. Y ustedes y yo somos testigos que la vida se vive mejor cuando se vive conscientes de la presencia de Dios. Cuando sabemos reconocer, como decía el Padre Pío, que todo lo que tenemos, sea mucho, sea poco, viene de la providencia de Dios. Viene de Él. Una criatura nos ha nacido. Pablo, cuando habla del fin del mundo, usa la figura del parto. Dice San Pablo que la creación gime como con dolores de parto. Solo las que lo han vivido saben de qué está hablando Pablo. Nosotros solo lo repetimos. Pero ¿qué pasa después del dolor del parto? ¿Qué viene? La alegría del nacimiento, la alegría de la vida. A veces la espera puede ser, como dice Pablo, un dolor de parto. Porque hay sufrimiento, porque hay adversidad, porque hay enfermedad, porque hay lucha, pero el Señor me promete que después de eso vendrá la alegría.
Otros dos personajes que nos enseñan la espera para meditar el tiempo del Adviento son el profeta Simeón y la profeta Ana. Se cumplió el tiempo de la purificación del niño y había que llevarlo al templo para hacer el rito de la purificación. ¿Y qué dice la Biblia? Estoy en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el verso 25 en adelante, Lucas 2, 25. Cuando entraron al templo, he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era piadoso y justo y esperaba la consolación de Israel, y estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Siempre en el capítulo 2, solo que en el verso 36, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada. Después de casarse, había vivido 7 años con su marido y permaneció viuda hasta los 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios día y noche en ayunos y oraciones. Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Espera. A ver, hermanos, uno quisiera tener la fecha, el día y la hora, ¿no?, en que se cumpla la promesa. No la tenemos. Y Simeón y Ana nos dan testimonio de esto. Al final de sus vidas, vieron con sus ojos lo que habían oído en su corazón. Contemplaron al Mesías Salvador. Vieron el cumplimiento de la promesa. Miren, dos cosas. Una, y ustedes lo saben bien, hay cosas que solo llegan con la edad. Hay un libro maravilloso de una teóloga benedictina, John Chittister, se llama El don de los años, muy bonito. Ya dice algo ahí, así, hay cosas que solo llegan con la edad y hay que reconocerlo. Miren, las buenas y las no tan buenas también, hay que darse cuenta de las no tan buenas, porque hay cosas que se asientan más con la edad y uno dice, bueno, pues, pero bueno, pensemos en las buenas. Y dos, aquí va una palabra de esperanza. Yo sé que todos esperamos algo para los demás. Un hijo que se convierta, la salvación del nieto, yo no sé, siempre estamos esperando algo. Y siempre vivimos en esa lucha de ¿será que lo voy a ver? ¿Será que un día lo voy a ver? Que ya le gané a Mónica, llevo 40 años rezando, ella solo rezó 30 y ella ya vio la promesa con Agustín y yo no hay modo que la mire. Miren, hay algo en la teología católica que se llama visión beatífica. ¿Han oído esto de la visión beatífica? ¿Por qué creemos, ya que mencionamos a Mónica y Agustín, que son santos? ¿De dónde nos inventamos eso que los santos están vivos en el cielo? Pues no nos lo inventamos, es esto que se enseña en la iglesia. La visión beatífica es ver a Dios, es contemplar a Dios. Por eso es que prácticamente el último requisito para beatificar y canonizar a alguien que es que se cumpla un milagro por la intercesión.
porque el milagro es la respuesta de que este santo, esta santa, de verdad están viendo a Dios y le pueden hablar y le pueden hacer así, ¿verdad? Mira, hay alguien que necesita un milagro. Es una parte de la visión beatífica. Y la otra es que si llegamos al cielo por la misericordia de Dios, miraremos con los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si en esta vida no ven lo que están pidiendo, pero confían y esperan, seguro que desde la otra la miran. 84 años, sirviendo en el templo todos los días, con ayunos y oraciones. ¿Cuántos años lleva usted? Cuando se canse o se desespere, piense en Ana y diga, no, tengo que seguir, tengo que seguir. Que en mi casa nadie quiere rezar, yo voy a rezar. Que no quieren ayunar, yo voy a ayunar. Que no quieren ir a misa, yo voy a ir a misa. Que miren que Abraham estuvo a punto de salvar una ciudad entera. Le faltó negociación a Abraham, hombre, hubiera seguido. Me voy a callar, dijo Abraham. Y si solo hubieran 10, por 10 salvaría la ciudad, dijo el Señor. ¿Por qué no le bajó a 5? Mire que en lugar de ir a ver el mar muerto, la gente iría hoy a ver las ruinas de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba Sodoma y Gomorra, geográficamente está comprobado. Si la oración de uno iba a salvar una nación, una ciudad entera, imagínense cuánto puede su oración. Por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por sus hermanos, por su matrimonio. Siga orando. Siga creyendo. Siga confiando. Siga esperando. Que el Señor, como canta María, siempre se acuerda de su misericordia. Y siempre se acuerda de sus promesas. Esto es el Adviento, hermanos. Es espera confiada. Es espera confiada. Así que a caminar con esperanza. Pero esa esperanza que está contra toda esperanza. Esa que recibimos de Dios como una virtud teologal el día de nuestro bautizo y esa que el Espíritu Santo nos puede seguir dando si lo pedimos. Y lo pedimos como un don, que es el temor de Dios, que nos hace esperar en silencio, porque confiamos, porque confiamos. A caminar entonces al encuentro del Señor que viene, que nace, y a no olvidarnos que siempre, siempre, siempre se nos está dando y está viniendo en el más pequeño, en el que tiene hambre, en el que tiene sed, en el que está desnudo, en el que vive en la calle, en el que está en un hospital y en el que está en la cárcel. Ahí está Jesús que nace y que nace cada día y que nos recuerda que lo que hagamos con estos pequeños, con Él lo estamos haciendo. Que este tiempo de Navidad también sea para esto, para reconocer a Jesús en el pequeño y para darle algo a Jesús en esos pequeños. Oramos. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invocamos hoy, Buena Señora, como la Madre de la Esperanza, como la Madre de la dulce espera. Y pedimos tu intercesión de Madre para pedir que le ores al Espíritu Santo
para que en Jesús, Señor nuestro, Hijo del Padre, Hijo tuyo, derrame sobre nosotros el don del temor de Dios. Este don que nos hace esperar en silencio, en un silencio confiado, sabiendo que el día y la hora que el Señor tiene fijados para manifestar sus promesas, llegará. Ora para que el Espíritu Santo avive en nosotros la virtud de la esperanza que nos fue dada como un don el día de nuestro bautismo. Que ante las adversidades, las luchas y las dificultades que nosotros podamos estar viviendo hoy, el Espíritu de Dios nos haga caminar con esperanza. Esperanza cierta que nos conduzca, que nos encamine para llegar al cumplimiento de las promesas del Señor. Y en un mundo tan desesperado, envuelto en oscuridad, haznos testigos de esperanza, que podamos llevar la esperanza del Señor a aquellos que no la tienen, a aquellos que la han perdido y particularmente a aquellos que no lo conocen. Que nuestro testimonio en este tiempo no sea de palabras, sino de obras. Obras que hagan que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad. Acompáñanos en este tiempo de Adviento, buena Madre. Y también déjanos acompañarte para que contigo, con San José, con los pastores, con los sabios de Oriente y con los ángeles, el día de la Navidad, también nosotros cantemos gloria a Dios. También nosotros glorifiquemos su presencia. Dios, te bendecimos en esta noche. Te adoramos y te glorificamos. Te honramos y te bendecimos. Y te agradecemos porque en Jesús tu Hijo has cumplido todas las promesas que nos habías dado. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias y muchas bendiciones para la comunidad. Muchísimas gracias.